Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar un nuevo viernes junto a nosotros, disfrutando de literatura, arte, cuentos, autores, historias, de todo dentro del mundo del Literarte. Pero no estoy sola, están ellos, mis compañeros, Alberto y Lisandro. Hola, ¿cómo están? Hola Mari, ¿cómo va? Hola Alberto. ¿Cómo andan? Y hoy, como cada viernes, un nuevo autor, un nuevo personaje o personajes para conocer. Y hoy uno de los grandes autores de una época. Hoy hablaremos de alguien que abrió las puertas a un diferente tipo de narración. Luego de él hay un antes y un después. Acá se marca el inicio de algo que quedará para el resto de los demás escritores que vendrán. Pero antes de arrancar con nuestro autor del día de hoy, queremos decirles que ya está la revista Leemos en Casa número 24. Sí, así es, con toda la info de siempre. Autores nacionales, internacionales, cómics de ilustres puntanos, curiosidades, análisis de series y películas, de todo un poco para entretenerse y actualizarse en lo que es la revista Leemos en Casa, que nace dentro de Lectores 4.0. Y además de entrar en www.lectores.ulp.edu.ar y ver la revista, también tienen los encuentros literarios, que son un montonazo hasta la fecha. Sí, ya hablamos de ciencia ficción, del cuento policial, tocamos autores como Salinger, Borges, Bioy Casares y el autor que hablaremos hoy también. Así es, el autor que tenemos hoy para charlar, recuerdo que fue uno de los primeros que hicimos los encuentros literarios cuando eran presenciales allá por el 19. Y programa de radio también. Sí. Bueno, a ver. Acomodemos un poco los papeles porque hoy vamos a conocer a Edgar Allan Poe y su cuento Morelia. Apareció por primera vez en el periódico estadounidense llamado Southern Literary Messenger, que fue traducido como Mensajero Literario del Sur. En noviembre de 1839 había sido publicado por segunda vez por la revista Burton Gentleman's Magazine. La mayoría de los cuentos de Poe fueron publicados primero en diarios y revistas, y luego se hizo una recopilación, pero sin ningún título en especial. Morelia, el que vamos a tratar hoy, está en lo que podemos llamar los cuentos completos. Boston y el mundo ya no sería lo mismo luego de aquel 19 de enero de 1809, día, mes y año en que nació Edgar Allan Poe. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue un renovador de la novela gótica, recordando especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco, construyó a sí mismo con varias obras del género emergente de la ciencia ficción. Fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Sí, resultaba algo difícil en esos momentos, en ese entonces, vivir de la escritura. Es difícil ahora, así que imagínense en el 1800. El padre de Poe deja a su familia y su joven madre fallece a los 24 años, dejando a él y a sus hermanos solos. Y de esta manera, él termina viviendo con otra familia, y su hermana Rosalía con una familia conocida a la de Edgar. El hermano mayor de Edgar y Rosalía vivieron con sus abuelos, y Edgar y Rosalía son los únicos que quedaron para ser adoptados. Se fueron a un lugar. Lo bueno que justo estas dos familias que adoptaron a Edgar y a Rosalía eran vecinos y se conocían y pudieron vivir juntos, digamos, los dos hermanos, aún separados pero juntos. Al cabo de unos años, y viendo algunas diferencias de pensamiento, su padre y él comenzaron a llevarse mal y es abandonado por esta familia. Sí, esto sucedió una vez que Edgar ya había hecho un curso académico en la Universidad de Virginia, ya se había enrolado en el ejército, aunque se enroló por 2 años, o sea, no fue enseguida no era muy joven Edgar cuando tuvo las diferencias con su padre. Poe había mentido en la edad cuando ingresa en el ejército, de igual forma le fue bien. Fue subiendo de cargos y a su vez lo hacía por dinero. Necesitaba vivir y le era difícil con la escritura.
y en un momento le pide un favor a su padrastro, el cual niega ayudarlos por problemas que antes habían tenido, pero las diferencias familiares siguen en aumento. Incluso su padrastro no lo deja asistir al velorio de su madrastra, a quien Edgar quería muchísimo. Así es, solo lo deja asistir al otro día y en el cementerio. Poe tiene buenos recuerdos sobre su madrastra. Su carrera literaria se inició con el libro de poemas Tamerlane y otros poemas, escrito en 1872. Ahí vamos a hacer una salvedad Sí. sobre la fecha. Sí, 1872, hacía 30 años se había muerto Poe. Bien. Claro. No sé el año, pero supongo que debe haber sido, estos poemas los escribió muy jovencito, debe haber sido 1920 y pico, 1820 y pico, Poe 1830. tenía 18 años cuando Claro. escribe el libro de poemas, de unas, más o menos son unas 40 páginas. Claro. Pero incluso él decía que los había escrito cuando tenía... Cuando tenía 14, Cuando tenía 14. es decir, en 1823, pongamos. Aunque, Claro. Pero seguramente se publicaron bastante tiempo después. Bien. Bueno, pero sí vamos a decir que comenzó su carrera literaria con los poemas Tamerlane y otros poemas. Sí, y otros poemas. Queriendo vivir de la escritura y escribiendo poesía, se le hacía medio difícil a Don Poe. O sea, quería vivir de eso y encima poesía, lo cual ya es difícil hasta ahora. Entonces tuvo que ir cambiando la prosa y esto lo llevó a escribir relatos para diferentes diarios y revistas de la época. Esto de cambiar su forma de escribir también lo llevó a ir cambiando de lugares para vivir. Claro, así es. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su primera esposa, Virginia Clem. Y luego de 10 años, en enero de 1845, publicó un poema que le haría célebre, El Cuervo. Y el cuervo dijo, nunca más. El texto narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido y del lento descenso hacia la locura del amante. El amante, que a menudo se ha identificado como un estudiante, llora la pérdida de su amada, Leonora. El cuervo negro, posado sobre el busto de Palas Atenea, parece azuzar su sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más. Pero bueno, ahora Alberto nos leerá un fragmento del cuento Morelia. Más en verdad llegó el momento en que el misterio de la naturaleza de mi mujer me oprimió como un maleficio. Yo no podía soportar el contacto de sus dedos pálidos, ni el tono profundo de su palabra musical, ni el brillo de sus melancólicos ojos. Y ella lo sabía, pero no me lo reprochaba. Parecía consciente de mi debilidad o de mi locura, y sonriendo le daba el nombre de destino. También parecía tener conciencia de la causa, para mí desconocida, del gradual desapego de mi actitud. Pero no me insinuó ni me explicó su índole. Sin embargo, era mujer y languidecía evidentemente. Con el tiempo, la mancha carmesí se fijó definitivamente en sus mejillas, y las venas azules de su pálida frente se acentuaron. Si por un momento me ablandaba la compasión, al siguiente encontraba el fulgor de sus ojos pensativos. Entonces mi alma se sentía enferma y experimentaba el vértigo de quien hunde la mirada en algún abismo lúgubre, insondable. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia.
Bueno, y acá estamos con más literarte y con mucho más Edgar Allan Poe. Sí, porque en lo que va de estos años, de estos 4 años de literarte, se han ido conociendo cuentos de Poe, como El tonel amontillado, El hombre en la multitud, y a medida que fuimos pasando por cuentos y cuentos, también vamos conociendo más y más a su autor. Es impresionante todo lo que hay para conocer de Poe. Tenemos un dato que en 1831 muere su hermano Henry, el mayor. Y tras la muerte de su hermano, Edgar se esforzó de firme por labrarse una carrera como escritor, encontrando, sin embargo, grandes dificultades debido a una gran medida de situaciones en que se hallaba el periodismo en su país. Estaba empecinado en ser periodista. Escribía poesía, seguía grandes lecturas con sus grandes autores también. Sí, pues no olvidemos que Poe fue el primer estadounidense en querer vivir de lo que amaba, de su pasión que era escribir. Él quería vivir de la vida del escritor. Sí, es cierto. Y alguien que tiene pasión, aunque en aquel momento para los norteamericanos era mejor piratear obras inglesas que pagarle a un buen escritor, iban a lo seguro. Fue una época diferente, muchos cambios, y Poe estaba iniciando esos cambios. Era difícil pagarle a alguien por escribir, pero bueno, ahora vamos a desarmar este gran cuento, Morelia, una obra de arte como tantos otros de Edgar Allan Poe. Bueno, Morelia es un cuento de terror, un cuento fantástico, que rápidamente cuento para aquellos pocos que no lo hayan leído, la historia solitaria de un hombre de alta sociedad, un aristócrata que conoce casualmente, lo dice expresamente el texto, a una mujer que le parece sublime. La palabra sublime aparece mucho en los textos de Poe, sobre todo en las traducciones de Cortázar. Sería como tu exquisita. Claro, como tu palabra exquisita. Claro, sí, algo así. Qué texto exquisito. Sí, Sí. Una receta. Sí, claro. Después de una comida. Bueno, hay muchas similitudes entre la comida y la literatura. En cuanto al disfrute, digo. Conoce a esta mujer y queda enamoradísimo. No queda enamoradísimo. Esto lo dice expresamente. Al comienzo del cuento dice... hasta entonces desconocido. Pero el fuego no era de Eros. Claro, no era una y amarga y todo. Bueno, con el define su tiempo carácter. fue enamorándose. Claro, con de el Morelia. tiempo. Y en realidad se fue enamorando de su inteligencia. Dice que terminó siendo su discípulo. Y terminó amándola a su manera, digamos. Pero no de una manera totalmente apasionada ni nada. Y esta mujer, justamente en el párrafo en el que leímos en el otro bloque, comienza a decaer físicamente y termina muriendo. Le da un poco de miedo igual a él, todo el conocimiento que tenía. Claro, le da miedo porque lo abruma, porque le parece inalcanzable, le parece por otro lado innecesario, es decir, ve como inclusive describe las lecturas que hace esta mujer, el misticismo que lleva, determinadas cuestiones intelectuales que maneja, y le da un poco de miedo, le da un poco lo asusta. Esta mujer llevaba en su vientre a una hija en el momento de morir, que nace justo cuando Morelia muere. Y en este encierro, típico de alguno de los cuentos de Poe, de personajes aristócratas que viven en una especie de castillos inventados, que en esa época en Estados Unidos no existían, nunca existieron castillos en Estados Unidos, pero él hace mucha referencia a la Europa medieval en sus cuentos simbólicamente. La entierra en su casa, digamos, en su propio... en el lugar donde se enterraban los muertos de la familia, y cría a esta chica con la que viven solos, a la que en algún momento tiene que bautizar y poner un nombre. Sí, muchos años después. Y lo tortura, su propia locura, la idea de ponerle Morelia, en honor a su madre. Porque se iba convirtiendo, era muy parecida. Era muy parecida, era idéntica, en esto hace mucha referencia visual. Y esta mujer, esta chica va creciendo hasta que en un momento enferma, pues tiene la misma lucidez de la madre, la misma inteligencia de la madre, las mismas lecturas de la madre, las mismas facciones de la madre. Esta chica se enferma y muere. Entonces él la va a enterrar en el mismo lugar donde entierran a todos los muertos de la familia, y cuando va a poner el cuerpo de su madre no está. No está la primera Morelia. La primera Morelia era la segunda Morelia, que de alguna manera... sí, hubo un reemplazo sobrevivió. De una en la otra, hay un intercambio. Claro, hay como una continuidad.
y me parece que se plantean varias cosas en el cuento. Al principio, digamos, como idea central, esta cosa que juega el autor en muchos de sus cuentos, y acá se ve evidente, en cómo la primera persona del narrador juega el tema de la locura, ¿no? Cómo, ¿qué es la locura? ¿O qué es estar loco? ¿O está mal estar loco? O no es el mundo el que nos vuelve locos, ¿no? De alguna manera. Sí, como dijo la frase Mariela al principio. Claro, tal cual, al principio del segundo bloque. Después el tema del doble, es decir, esta idea de esta mujer que son dos, pero que es una. Digamos, creo que Poe experimentó la cuestión del doble, que tiene que ver con otras cosas que vamos a hablar después, pero de una manera magnífica en casi todos sus cuentos. En este cuento es perfecto. Si la definición del doble es algo que se desdobla, pero que en realidad es uno, en este cuento está exactamente Claro, así. es lo que decíamos. Por ejemplo, el personaje conoce a la Morelia adolescente grande, que muere la primera, y después conoce la otra mitad de la Morelia, que es cuando nace Claro. su hija y hasta que muere. O sea Claro. que la completa a esa Claro, Morelia. y en ese juego temporal, uno por un lado puede explicar la locura, puede decir cómo uno no va a estar loco si primero conoce a la segunda mitad de una persona y después conoce a la primera. Claro. Bueno, Poe era un artista romántico, como bien dijeron ustedes en algún momento del programa, que hijo del romanticismo alemán, que se da a final del siglo XVIII y principio del XIX, y empieza a escribir ya con el romanticismo leído, ¿no? Y el romanticismo es, entre otras cosas, la expresión de terror frente a la modernidad que se viene post-revolución francesa, en los umbrales de la revolución industrial, en donde el tema del doble cobra una fuerza especial fundamentalmente porque el hombre y la mujer, el ser humano en esta modernidad naciente tiene que duplicarse. Es siempre dos. Es aquel que se debe a esa nueva comunidad científico-técnica del trabajo y aquel que tiene sus propios deseos y sus propias ambiciones. Un poco lo que le pasaba a Poe en vida con esta intención de ser escritor y Claro, tener que escribir en sí. revistas o amoldarse a determinadas cosas o mudarse de ciudad en ciudad. Cambió hasta de padres, de mujer, de hermanos, etc. ¿No? Esto también es importante, que siempre, leyendo a Quiroga estos días, me pasa mucho, porque Quiroga tuvo una vida tan o más terrible que la de Poe, que Poe logra hacer de su vida trágica buena literatura. Por esto que Fareta siempre dice de convertir la experiencia en mito. No es que nos narra su experiencia como un diario, porque por ahí si lo leemos Claro, como un sí, diario, sí. lo leemos y bueno, uy, qué interesante, mira que loco, a mí no me pasó esto, yo tuve una vida más normal, puede decir cualquier lector. Sino que él va transformando en ficciones modélicas, paradigmáticas, arquetípicas, míticas, determinadas ideas a partir de cosas que le pasaron que nos sirven hoy para seguir pensando independientemente de haber vivido o no la vida de Poe, ¿no? Porque esto si no quedamos reducidos a una biografía trágica, que es un poco el problema de Quiroga, ¿no? Claro. Pero de Quiroga porque es nuestro, porque es cercano, porque es del siglo XX, pero Poe es muy similar. Es decir, la gente, uno escucha o lee análisis de Poe y en general se empieza y casi que se termina diciendo que es terrible, que la madre se le murió, Bueno, que el hemos otro hablado lo abandonó. bastante de otros escritores que están apabullados o digamos, No, viviendo es que el pasado el todavía. contexto influye, Claro. la geografía influye, la familia influye, la dinámica de la vida, la tragedia de la vida influye, pero el tema es cómo te influye. ¿Cómo te es decir, influye? no a todos los que los padres se les mueren jóvenes terminan escribiendo los cuentos de Poe. Y a la mayoría de los escritores que hemos De hablado. igual a todos forma, les pasó eso iba a decir, Sí. de todos los que hemos De ido Patricia Highsmith, analizando, Salinger, todos han tenido algún punto de Hemingway. inflexión Claro, en lo que- su vida Kafka. que hizo que... Lo que pasa es que si uno... Pero ahí hay otra cuestión, que esto el cine lo ha indagado mucho. Cuando uno... primero llega el autor y dice, uy, Patricia Highsmith, por ejemplo, qué buena escritora. A ver, voy a investigarla. Y encuentra manchas. Bueno, si el gran escritor fuera Lisandro, y vamos para atrás y uno va a encontrar cosas, digamos, cosas irregulares, no normales, porque no existe la normalidad como tal. eso iba a preguntar, Claro. ¿por qué no normal? Claro. Digo, es la vida que le tocó. Por eso, bueno, esa vida que le tocó se tiñe de importante un hecho trágico porque le pasó a Poe, digamos, pero le pasó a un montón de gente también. Claro. Es decir, si esa otra gente o alguno de esa otra gente hubiera escrito los cuentos de Poe, indagaríamos sobre esos hechos. Pero digo, no es que...
si bien es... Es importante por la fama a veces. Claro, veces. la fama es lo que hace que uno vaya para atrás a buscar la biografía. Porque, si mal no recuerdo, Salinger vivía re bien en la Quinta Avenida cuando no lo afectó ni siquiera la depresión del Sí, 29. algún tipo de... No, económicamente, pero Claro. algún tipo de angustia existencial, algún tipo de Vamos rascando un poquito más adentro. de problema y sí. De igual forma, digo, volvemos siempre a que está hecho por personas que sienten y viven de una forma. Y creo que eso también hace que puedan, digamos, que la literatura llegue a distintos públicos, ¿sí? Porque si todos tuvieran vidas oscuras y a alguien no le gusta del lector algo oscuro, no encontraría una lectura que le guste. Entonces digo, las posibilidades están buenísimas. ¿Por qué? Porque tuviste una vida oscura y escribiste de determinada forma, tuviste una vida de rosas y escribiste de otra forma, y en esa variedad encontrás siempre un lector que disfrute de esa lectura. Entonces digo, esta posibilidad de asociarnos con el escritor también está buena. Sí, por supuesto que sí. Sí. No, yo de alguna manera creo que todos tenemos una vida oscura o una zona de la vida oscura. Porque eso es lo que te mueve a escribir. Creo que hay un inconsciente Hay colectivo. la necesidad de escribir. No, pero individualmente el escritor tiene algo de inconformidad con el mundo, con su propia vida o con su transcurrir o con el tiempo, con, no sé, con la situación o con su país o Sí, con o su con lo que época piense nomás. que le provoca escribir. Si no, si fuese perfecta, no me parece No que no necesariamente. Digo, hay escritores que tienen una vida perfecta y que tuvieron. Pero ¿qué es quizá una vida otros- perfecta? Es como el ejemplo de normal. No, bueno, pero por ejemplo, María Elena Walsh. Sí. Sí, no tenés algo que la haya marcado, al contrario, digo, su descendencia inglesa hace que ella genere los limericks. Los limericks es una escritura totalmente simpática y agradable a los oídos. Digo, no necesariamente tenés que tener algo malo que hace que vos escribas cosas oscuras. No, algo malo no. No, Dale, yo, a ver, Lisandro. por lo que veo es que algo malo tenemos todo, algo bueno tenemos todos, y depende cómo lo agarres, sale. El inconsciente colectivo que decía es que mirá lo que vivió Poe, como diciendo, no tendría que haberlo vivido él, después conocemos su literatura. O sea, es como que conocemos la literatura y después conocemos la vida. Y después, claro, sí, escribe esto. Y en realidad no es tan así. No es que vos escribís cosas malas porque te pasaron cosas malas. No, porque hay cuentos de Poe que son cómicos, hay cuentos de Poe que son muy románticos en sentido no de romanticismo, sino de rosa, vamos a decirlo. Pero no, igual cuando yo decía lo oscuro me refiero al oscuro de la personalidad, no a la biografía. Por la biografía por ahí podés tener una vida normal, una familia normal, un cosa normal. Insisto que la palabra normal no es la ideal, pero nos entendemos lo que queremos decir y supongo que los oyentes también. Y así todo hay algo que te mueve a escribir, Claro. simpático, o triste, o trágico, lo que sea. Si no, no sé cuál sería la motivación para escribir. Digo, para escribir, para pintar, para esculpir o para filmar. Es como algo que te completa y sin eso te sentís incompleto. En ese sentido me refería. Bien, No en lo trágico. Por ejemplo, se hablaba mucho de Verne de que él no había viajado nunca y que había escrito todo por base de su imaginación. Y es, cierta forma, una mentira porque sí había viajado. O sea, cualquier escritor que escribe sobre ciencia ficción no vivió nunca lo que escribió. Claro. Porque es ciencia ficción. Ahí está. Bueno, pero tiene una necesidad por algún motivo Claro, de de sacarlo. profetizar o de jugarse con algo que podría pasar o meramente especular con algo que... El terror mismo es ciencia ficción, o sea, no Sí, es un dramón. de alguna manera, O sí. una tragedia, depende de cómo se ve, no es... No, puede ser algo real, pero claramente exagerado Claro. o disparatado. Bueno, volvamos al cuento. Bueno, hay una idea, me parece, central en el cuento que tiene que ver con esta teoría de la individualidad, que justamente es en lo que entra en disputa el tema del doble, que es el párrafo ese famoso que cita a los filósofos alemanes y a Locke, en donde habla de nosotros mismos, de cómo cada uno tiene una individualidad y todo, que después el mismo cuento demuele esa teoría porque Morelia son dos, digamos, de alguna manera, o se expresa escénicamente, para decirlo en términos cinematográficos, dos veces. Sí. Primero como la madre y después como la hija. Yo por ahí también entendía de que era un uno en ese sentido, porque la hija se parecía era igual a la madre, o sea, desde el aspecto hasta el conocimiento. Eso era como que, más allá de ser dos, lo que decían estos filósofos que después... Acá lo que tiene de bueno es que los filósofos habla de los filósofos de antes, que no daban mucho, a los filósofos de ahora, o sea, desde 1800, ¿no?
Y por ahí veo que hay dos Morelias, pero son una. Que pensábamos Bueno, que el está ser bien, humano era. pero el hecho de que haya duplicidad. dos, que sean una, es justamente lo interesante. Si fueran dos, Claro. serían dos, Mariela y vos, dos. Distintos, claro. El tema es que son dos que son una. Eso es el doble, digamos. Porque si fueran dos, son dos, no es doble. No hay una duplicidad. Hay una identidad Una de uno y una identidad, identidad del claro, otro. está Acá hay una. Y aparte hay un juego con el narrador, porque el narrador también está duplicado. En el párrafo que leí hay una tensión entre la compasión por la enfermedad y el deseo que después desarrolla claro. el párrafo siguiente, que el deseo que se muera. Sí, ya estoy porque claro. se le vuelve Fueron insoportable. Días, semanas, años, Claro. meses, años. Sí. Bueno, esa cosa insoportable de la relación está jugada simultáneamente con su amor por esa relación y por esa mujer. Con lo cual ahí también el narrador veladamente está hablando de su propia duplicidad. Que esto aparece en Poe mucho, porque Poe tiene esta cuestión de que la modernidad nos va a hacer, digamos, creo que fue uno de los profetas de la modernidad. La modernidad nos va a hacer vivir de alguna manera, de manera doble. Entonces vamos a estar duplicados, y vamos a estar duplicados en sentimientos encontrados hacia el mismo objeto, o hacia la misma persona, o hacia la misma situación. Es decir, por un lado esto es bueno, y por otro lado esto es malo. Por otro Sí, lado, parece mucho esto, la conciencia. claro, El narrador de conciencia y el narrador de persona. Como por ejemplo en El Cuervo. En El Cuervo está como el. claro, bueno, pero acá cuando él habla explica qué es el nosotros mismos, una persona que piensa por sí mismo a través de la razón, que tiene una propia conciencia, que es Claro. la razón. individualidad absoluta. Bueno, él habla de la razón, habla de esto, de lo otro, y después se expresa de acuerdo a esos parámetros racionales y de conciencia, y es contradictorio. Pero no es contradictorio porque es un incoherente, un tipo insano, porque, bueno, un poco No. insano sí, pero no es porque sea un tipo que no razone, sino Precisamente por eso, porque razona. Porque razona. Claro. Justamente lo que nos hace darnos cuenta de esa duplicidad no es lo fantástico, sino la razón. Claro. Eso es muy interesante. Y esto de Schelling, Sí. que teníamos marcado acá. Una cosa más con respecto al tema del nombre. Hay una. Acá para el párrafo que elegí, aparte de que me gusta mucho y cómo está, el que elegí para leer, ella le decía destino a lo que él veía como una tragedia, digamos. Claro. Como que es así, como que ya estaba escrito y lo tenemos que aceptar, de alguna manera. Y hay una teoría muy interesante que habla de que el nombre es destino. Es decir, si vos le pones a tu hijo Hércules, lo estás marcando para que Claro. digamos, le da como una preactitud para que después, bueno, que él le ponga Morelia a la segunda Morelia, de alguna manera. Nos hace conocer el final. Claro, de alguna manera, no solo conocer el final, sino que él se busca su propia tragedia. Digamos. Si él le hubiera puesto Roberta, cuando hubiera ido a enterrarlo, hubiera encontrado a la otra. De alguna manera. Sí. Perdón, vamos a lo de Schelling y No, tenés razón. al idealismo alemán. Bueno, hay una cita a Platón al principio, Sí. que es uno de los filósofos más importantes de la historia de filosofía, del griego del siglo IV a.C. Él mismo, solo por sí mismo, enteramente uno y único, que esto es justamente lo que Platón dice, es lo que en lo ideal se va a contradecir en el cuento, bajándolo, ¿no? Sí. Y todos o muchos de los románticos alemanes de finales del siglo XVIII, principio del XIX, entre ellos fundamentalmente Fichte y Schelling. A Schelling hace referencia por su teoría de la identidad que tiene, escribió un tratado sobre la identidad, un tratado sobre la estética, un gran filósofo Schelling. Son filósofos platónicos que se plantean tempranamente este problema de la identidad en el mundo moderno. En un mundo moderno que todavía no había empezado, pero que los románticos alemanes, muy tan o más inteligentes que Poe, se anticiparon o previeron, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. De hecho, Schelling escribió la mayor parte de su obra en los primeros 20 años del siglo XIX, entre 1800 y 1820. Y es muy interesante la mirada de cómo podemos sostener esa identidad única, ese mundo de las ideas que nosotros podemos pensar desde acá, como nos enseñó Platón, en un mundo que ya no es como el de Platón. Digamos, en un mundo que nos exige
una doble opción o una triple opción a veces ante la misma cosa. Esto es lo que me parece más interesante de Schelling y de lo que después fue todo el idealismo alemán, porque abrió un poco la puerta a gran parte de la filosofía que vino después, Hegel, Schopenhauer y todo, que todos pensaban distinto entre sí, todos se peleaban entre sí, pero todos son como hijos de ese romanticismo. Lo intuitivo, lo sensible que ellos hablaban. Exactamente. Bueno, ¿qué más? Así que fuimos de Platón a Schelling. A Schelling, sí. Bueno, uno de los temas de Schelling, lo último, termino con esto, es el tema de, a propósito del tema del doble expresado en la literatura de Poe, pero que se ve claramente en la filosofía de Schelling, es el concepto de la unidad perdida, producto de la modernidad. Y esa unidad perdida, es decir, ese uno que se duplica y se nos vuelve dos y nos da casi como una obligación de elegir entre A o B, reconfigura el tema del doble. Porque el tema del doble no lo inventa Poe. Esto ya viene no solo de los filósofos alemanes, sino de los cuentistas alemanes, Hoffmann sobre todo, que escribió antes que Poe, en los primeros 20 años también del siglo XIX. Ahí está el tema del doble. El tema del doble los alemanes lo sacan de esta misma filosofía. O sea, estos tipos pensaron todos juntos y compartieron esos 20 años. Y es de alguna manera no contradecir a Platón, sino decir, entendemos a Platón. De hecho, Platón veía el mundo doble también, pero doble en sentido del cielo y la tierra, digamos, lo ideal, claro, y lo material. El pensamiento de ese momento. Claro. Ahora se nos duplica lo material también. Bárbaro. Bueno, y como venimos diciendo, hay mucho para conocer y hablar de este gran autor. Y así de a poco se nos va pasando el programa. Pero ahora nos vamos al segundo corte y ya volvemos con más Literarte, con más Edgar Allan Poe. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Me volví loco con largos intervalos de horrible cordura. Ya estamos en el último bloque, así que arranquemos porque aún nos queda mucho más de este mítico escritor, Edgar Allan Poe. ¿Sabes qué? Ahora escuchando la frase, Mariela, como que me sale la preguntarnos sobre la cordura de este escritor, que veníamos hablando hoy sobre su locura, si escribía o no escribía. Porque siempre lo muestran como oscuro y no siento que haya tenido todo tan oscuro. No, tuvo una vida trágica como mucha gente tiene respecto al abandono, a casarse con su prima, de muy joven, a los 15 años tenía la prima, que muere joven inclusive. De la muerte de sus padres tempranamente, el abandono de su padrastro, de que no lo dejaron velar a su madrastra, de que vivió sin un centavo, vivió enfermo, tuvo un montón de enfermedades, murió a los 40 años, etc. Y tenía un comportamiento producto de todo eso que le estaba pasando, digamos. No es que tenía un comportamiento, tenía todos los problemas de su vida resueltos y era un loquito que andaba prepoteando a nadie, digamos. Digamos que se podría decir que para vivir de la escritura en esa época había que estar algo loco. Claro, eso por un lado, y más en el contexto de la biografía de Poe. Claro. Esto como hablamos hace un rato. El tema es que... Y acá
está un poco lo que hablamos en el segundo bloque, la locura, tal cual la conocemos como algo genérico, ¿no? Porque si no tuviéramos acá un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista, nos corregiría. Nos corregiría o nos censuraría con razón. Lo que llamamos locura, que lo que vulgarmente llamamos locura, son expresiones que por esa época, junto con el crimen y locura, empezaron a reemplazar en la jerga popular y sobre todo en la aristocracia la palabra pecado. Claro. O sea, lo que era antes pecado, ahora pasó a ser crimen o locura. Es decir, aquel que antes hacía tal acto y era un pecador, ahora ya no es un pecador. O es un criminal que cometió un delito por afuera de la ley y se lo juzga material e institucionalmente más allá de la religión, o se lo pone en una clínica psiquiátrica, o se lo tilda como loco, o no sé, le pone una camisa de fuerza. Me parece que viene por ahí. Poe esto lo manifiesta en otros cuentos, ¿no? Esta idea del pecado devenido en crimen o locura. El tema es que él de alguna manera demandaba: si yo me estoy equivocando, llámenme pecador. Claro. Pero no me llamen loco, o delincuente. Y él era, en parte, algún que otro episodio delictivo ha cometido, y ha tenido un comportamiento de lo que hoy podríamos coincidir en llamar locura. Pero me parece que es importante situarlo en la época. Bien. Sí. No solamente en el contexto de su propia vida trágica, sino en la época y en lo que significaba la locura en esa época. Claro. El tipo no tenía la posibilidad de hacer una terapia en los términos de hoy. No, seguro, aparte de arreglate como puedas era en ese momento. No, arreglate como quieras. Y cómo controlás o cómo abrazás o consolás a una persona con cierto desquicio, producto de un desequilibrio mental en ese contexto. Con los deseos y con la vida pasional que tuvo Poe. Bueno, él lo canalizó por la escritura, digamos. Sí. Por eso la frase esta que leyó Mariela, que vivió en la locura con horribles intervalos de cordura, es un poco como jactarse de eso, digamos. Sí. Ustedes me dicen loco, bueno, yo soy el más loco de todos. Vengan de a uno. En 1832 consigue publicar 5 relatos en el periódico Saturday Courier en Filadelfia. Entre ellos se incluye el primer relato que escribió, de corte gótico. ¿Y ahí cómo se llama, Rica? Metzengerstein. Metzengerstein es uno de los cuentos que tradujo Cortázar que están en este volumen. Es el apellido del rival de la familia Berlifitzing. Al fin era que no los nombráramos. Claro, sí, no. Son unos nombres buenos, pero juega un poco con... Así nadie los puede reproducir. Juega con los nombres, en algunos cuentos adrede, digamos, tienen como significado. Montesco y Capuleto, digamos. Claro, una cosa así. En donde, bueno, hay como una rivalidad entre las familias. Uno le provocó el incendio de la casa al otro y le hizo matar al padre de la familia. Es un poco la idea de ese cuento. Es muy bueno ese cuento. Hay muchos cuentos góticos. Sí. Góticos referidos a la época gótica de finales de la Edad Media, es decir, que transcurren en un clima o en una época de finales de la Edad Media, es decir, 400 años antes de buscar y leer el primer cuento que se tiene, como que fue el inicio del gótico, Metzengerstein. Incluso se han hecho películas sobre este cuento. Sí, así es. En 1968 se realizó una película integrada por 3 relatos de Poe titulada Historias Extraordinarias. Historias Extraordinarias. Metzengerstein. El primer episodio fue dirigido por Roger Badin, el segundo William Wilson por Louis Masher y el tercero Toby Damit por Federico Fellini. O sea que son... ¿Cómo era el segundo relato? El William Wilson. William Wilson en la historia comienza con el narrador que se hace llamar William Wilson, denunciando su pasado derrochador, aunque este no se siente culpable, pues entiende que ningún otro hombre ha sido tentado de igual manera antes. Narra la infancia y juventud de William en un colegio isabelino. Ah, y la tercera historia era Toby Damit. Toby Damit. Este nombre, que además como eran las 3 películas, son con nombres propios, y este último sale del cuento Nunca apuestes al diablo tu cabeza,
y es sobre un autor, un escritor que es juzgado por no escribir cierto tipo de cuentos, o sea, escribir sin moral, principalmente. Resultaba que construye a un escritor que viene a ser el Toby Damit para escribir esos cuentos. O sea, él no quiere escribir esos cuentos sin moral, entonces inventa un escritor para escribir esos cuentos. Este cuento, Nunca apuestes al diablo tu cabeza, es un claro ataque al trascendentalismo, que el narrador llama una enfermedad que aqueja a Toby Damit. El narrador, de hecho, envía la cuenta de los gastos del funeral de Damit a los trascendentalistas, quienes se niegan a pagar por su incredulidad en el mal. Al igual que este gran autor escribió muchos cuentos, muchos relatos de ciencia ficción, detectivesco, como Los crímenes de la calle Morgue, Corazón delator, El Pozo, El gato negro, por nombrar lo más conocido, ¿no? Como también nombramos El Cuervo. Acá en Argentina se lo ha tenido muy en cuenta tanto en sus obras literarias por grandes escritores a los cuales influenció, como para nombrar, por ejemplo, a Cortázar, a Juan, el cual ordenó los relatos. Claro, él es el traductor de los relatos. Es uno de los traductores de Poe. Sí, también, bueno, hay cantantes, al estilo de Cerati, con Corazón delator. Los Piojos, que realizaron un tema sobre el texto que hablamos hoy de Morelia, que está en el disco verde Paisaje del Infierno, que fue del 2000, que dice: mírame bien, dijo al partir. Esto seguro que los chicos lo van a conocer porque se escuchó bastante por las radios. Así que hay mucho para hablar de este cuento. Sí, hay varias teorías sobre el origen del nombre de Morelia. Una de ellas es que está basado en el nombre de Juliana Morel, quien había vivido entre 1595 y 1653 y quien fue musa del poeta Lope de Vega. Me suena Juliana Morel. ¿Te suena así? Políglota, era poetisa, humanista y monja encima. Así que ahí hay un repique con el poeta. Una monja dominical española de expresión francesa. Del 1608 se doctoró en leyes. Ah, mira, amante de Lope de Vega, monja. Cuánto misterio, ¿no? Pero bueno, también Morelia o Morel, además de Morel, es el nombre de una hierba venenosa llamada sombra de la noche negra, de donde se puede obtener la droga belladona. Ah, la belladona. Ahí me suena más esa sección. Mirá, no sabía eso. Bueno, y antes de irnos queremos avisarles a todos que están del otro lado ahí. Que muchos conocen a este escritor, el gran Edgar Allan Poe, y para conocer de sus cuentos, su vida, el legado que dejó y se nota hasta la fecha. Así que acá hablamos de un poquito sobre la vida y obra, pero hay muchísimo más para conocer. Sí, en estos 30, 40 minutos que hicimos posibles para poder encastrar varias piezas de esta gran cabeza de escritor y sus temas. Pero bueno, el tiempo pasó y ahora nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Vamos a hacer otro cuento de Poe más adelante porque quedaron muchas cosas. Sí, que hay un montón de cuentos encima. Pero bueno, sí. Mucho material de información, de biografía también hay de él. Totalmente, sí. Sí, con solo 40 años de vida, pobre. Ajá. Bueno, hasta el próximo viernes. Bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Chau, chau. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.